nadie se vaya, todos estén, pues se queden a convivir y pues los vamos a la salida vamos a cerrar las puertas. No se crean, no vamos a hacer eso, pero pues sí queremos que todos sean parte de esta convivencia y gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Rey. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, ponernos en pie todos en el libro de Lucas. ¿Cómo se llamó nuestro ciclo? ¿Cómo se llamó nuestro ciclo? ¿Cómo? Alguien por allá, la hermana Florecita nos decía, ¿cómo se llamó nuestro ciclo? De la esclavitud a la libertad, de la esclavitud a la libertad. Saben que hay algo que hemos aprendido a través de esta serie, cómo el Señor nos lleva a una libertad, ¿no? A una libertad. Les pido que los niños no salgan en esta ocasión para que no haya movimiento. Sí, que todos estén atentos. Gloria al nombre del Señor. Lucas capítulo 4 versículo 18. Dice la palabra de Dios así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la idea de Dios. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos, amigos, por todos los que hoy están aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra, para conocer de ti, Padre. Señor, bendice este tiempo, Señor. Solamente te pido, Señor, usa mi vida, usa mi corazón, mi mente, Señor, y que cada persona esté con un corazón abierto, un corazón perceptivo a lo que tú quieres decir. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares. El pasaje dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso lo dijo Jesús, diciendo las mismas palabras que dijo allá en la sinagoga. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos de corazón. Yo no sé cuál sea la situación en la cual viene cada una de las personas en esta hora. Lo que sí sé es de que el Señor ha venido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para pregonar libertad, sacar a los que están oprimidos en la cárcel, a predicar el año agradable del Señor. Si eso no ha ocurrido en tu vida, hoy es el día preciso por el cual Dios te ha traído aquí para que tú puedas tener vida y vida en abundancia. Ese es el mensaje o la parte central del Evangelio, que usted y yo podamos tener vida abundante. El enemigo se ha encargado de robarnos toda la libertad y toda la bendición que podamos nosotros tener, pero la palabra de Dios dice que Él ha venido a libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que están en la cárcel. Bueno, durante todos estos 7 semanas estuvimos hablando de la historia de Israel, un pueblo oprimido, un pueblo que que llegó a Egipto hace aproximadamente unos
2000 años antes de Cristo, es decir, aproximadamente hace unos 4000 años estuvo el pueblo de Israel, llegó a Egipto. Primero llegó José como esclavo, Dios lo levantó y lo puso como gobernador del imperio egipcio. Se volvió un hombre muy poderoso. Para esto, algunos años después o tiempo después, fue llamada toda su familia, aproximadamente 70 israelitas o hebreos que le llamamos, llegaron a la tierra de Egipto, a la tierra donde moraban los faraones, aquellos hombres de los cuales se habla tanto, donde estaban ya construidas aquellas grandes pirámides como las pirámides de Gizeh. Esas pirámides ya estaban allí construidas y llegó el pueblo de Israel a vivir en una tierra donde había frutos, había abundancia. Estoy hablando 2000 años antes de Cristo. Ellos llegaron, se instalaron y pasó el tiempo. ¿En qué momento, en qué instante se levantó un faraón y los empezó a oprimir, los empezó a tomar como esclavos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que en un punto del tiempo el pueblo de Israel se hizo esclavo de Egipto, se hicieron esclavos de los egipcios. Ya no eran aquella nación respetada que llegó a vivir a tierra de Gosén, sino ahora se convierte en una nación o en un pueblo oprimido por los egipcios, y empezaron a vivir una esclavitud que duró muchos años, al punto que ellos gritaban y clamaban: ¿por qué estamos esclavos? ¿Por qué vivimos en esta esclavitud? ¿En qué momento nos convertimos en esclavos? Aquellos egipcios, aproximadamente 430 años, que los recibieron con mucho afecto, pero en un punto del tiempo esos egipcios los hicieron esclavos. Entonces Dios levanta a un hombre llamado Moisés y viene a libertar a su pueblo. La historia aproximadamente cada uno de nosotros la conocemos. El pueblo de Israel fue libertado por un hombre llamado Moisés, por la mano de Dios, por la mano poderosa de Dios. Los liberta y los hace pasar por el mar Rojo, abre el mar Rojo. Ese mismo Dios es al que nosotros alabamos, un Dios que vive, un Dios que reina, un Dios que puede hacer grandes cosas. Abrió el mar Rojo y pasaron en seco. Y cuando tenían calor les puso una columna de fuego, y cuando tenían frío les puso una nube que los iba, una columna de nube que los iba acompañando. Cuando tenían hambre les dio pan en el desierto, y cuando tenían sed les dio agua de la roca. Nunca los dejó, nunca los desamparó. Amado hermano, ese mismo Dios, ese mismo Señor sigue siendo nuestro Dios, y cuando usted, amado hermano, llega a Cristo, Él lo va a alimentar, Él le va a dar agua de la roca, Él le va a dar vida y vida abundante. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y vemos cómo el Señor los libera y los lleva a una tierra prometida, a una tierra donde había abundancia, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra donde ya no iban a ser esclavos, una tierra donde ya no más iban a tener que
servir al faraón y a los egipcios. Una tierra propia, una tierra de bendición, una tierra, amados hermanos, que los iba a hospedar toda la vida. Pero el problema, usted puede decir, ¿por qué Dios los llevó a la tierra de Egipto? Dios siempre tiene razones para hacer las cosas, pero el problema no era ese. El problema es que ellos permitieron que Egipto se hiciera dueño de ellos. El problema fue que el faraón los empezó a subyugar y ellos lo permitieron. Eso es esclavitud. La palabra de Dios nos enseña que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y déjeme decirle que usted es pecador. Usted es pecador. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Pero ¿cómo empezó esta esclavitud en tu vida? ¿Cómo llegó ese momento de esclavitud a tu persona? ¿En qué momento empezaste a pensar que Dios no era importante en tu vida? ¿Cómo fue que el alcohol tomó dominio de ti? ¿Cómo fue que alguien te lastimó y te causó dolor aún desde tu infancia? ¿Cómo fue posible que alguien llegara y ejerciera violencia sobre tu persona? ¿Cómo fue que alguien te engañó? ¿Cómo fue que alguien impuso tristeza en tu corazón? ¿Cómo fue el momento en el cual la persona empezó a practicar sexo libre o aquella persona empezó a creer en una religión? ¿Cómo fue que las personas amaron más a la religión que al Dios vivo? ¿Cómo fue que alguien te lastimó tu corazoncito? ¿Cómo fue que caíste en esclavitud? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque la palabra de Dios nos enseña que el enemigo, ese es su propósito. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia, dice el Señor. El Señor no quiere que tú vivas esclavo de la tristeza. El Señor no quiere que tú vivas esclavo del dolor, que tú vivas esclavo de tus propias pasiones. El Señor no quiere que tú vivas esclavo de la violencia. No quiere que tú vivas esclavo del engaño, del error. El Señor quiere darte una vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el propósito de Dios. El Señor quiere sacarte de esa esclavitud. Yo no sé cuál sea la esclavitud que tú estás viviendo, pero el Señor te puede liberar de eso. El Señor puede sanarte de esas circunstancias y darte una vida completamente abundante. Todos en un momento del tiempo llegamos a vivir en una esclavitud. Y sufríamos como esclavos, moríamos como esclavos, vivíamos como esclavos, nacimos algunos esclavos. Sí, le voy a decir, amados amigos y hermanos que estamos en esta hora, muchas personas nacen esclavos. La palabra de Dios dice que Él visita la maldad de los padres a los hijos de la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, dice el Señor. Hay muchas personas que al nacer los papás los declaran indirectamente como esclavos del pecado, les enseñan a ser esclavos del pecado, pero ellos no lo saben. Ellos creen que están haciendo bien, pero no se dan cuenta que están viviendo como esclavos del pecado y viven una vida de esclavitud, y su destino es morir como esclavos. Pero el Señor quiere romper eso en la vida de cada persona.
El libro de Éxodo capítulo 2 versículo 24, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, en esa versión, para que usted lo pueda entender. Dice así la palabra de Dios: Dios escuchó los ruegos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham e Isaac y Jacob. La palabra se acordó significa que él tomó nota del pacto que había hecho con su siervo Jacob, con su siervo Abraham, con su siervo Isaac. Amado hermano, Él no se olvida de ti. Él nunca se va a olvidar de ti. El hecho de que tú estés en este lugar no es una coincidencia, no es una casualidad que tú estés aquí. Es porque Dios se acordó de ti, se acordó de ti desde la eternidad y hasta la eternidad. Él pensó en ti por tu nombre. Porque déjeme decirle que el Señor le conoce a usted hasta por su número de cabellos, lo conoce por su estatura, lo conoces por su color de piel, lo conoce por si usted es chino, por si usted es lacio, por si usted se enchinó el cabello. El Señor lo conoce a usted. Si usted antes era de cabello negro y ahora es de color rojizo, el Señor ya lo sabe. A Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Y si usted no tiene pelo sobre su cabeza, también el Señor lo sabe. ¿Cuánto dicen amén? Amados hermanos, Él ya nos conoce. Dice la palabra de Dios que Él conoce aún nuestros pensamientos. La palabra de Dios lo declara en el libro de Salmos cuando dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del águila y me fuere al alba, allá el Señor estará. También dice la palabra de Dios que si pusiéramos nuestro pie en las estrellas, de allí nos derribaría. Un día, en 1969, el hombre decidió ir a poner su pie sobre la luna. Y esa fue la última vez que lo puso su pie sobre la luna. Amados hermanos, si pusieres tu pie sobre las estrellas, de allí te derribaré, dice el Señor. Eso lo dijo aproximadamente unos 3000 años de que el hombre decidiera poner su pie en la luna. Imagínense qué tremendo. El Señor ya había dicho que un día el hombre iba a poner su pie en la luna. Por si usted dudaba de este libro maravilloso, el Señor ya sabía que el hombre iba a querer poner su pie sobre la luna. Hoy Elon Musk, el hombre más rico del mundo, está anunciando que en los próximos 20, 30 años el hombre va a poner su pie en Marte. No sabemos si lo logre hacer. Lo que sí sabemos es de que el hombre siempre tiene esa idea de poner su pie en las estrellas, y el Señor dice: si pones tu pie sobre las estrellas, de allí te derribaré. Eso lo dijo el Señor Jesús antes de que se inventara la NASA, antes de que se inventara cualquier otra cosa. El Señor ya sabía las intenciones del corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos damos cuenta que el Señor ya sabía tu dolor, tu esclavitud, tu tristeza, tu amargura. ¿Y cómo le voy a hacer? Mi vida está dañada, mi vida está lastimada, mi familia, mi hogar, mi persona, me siento solo, me siento sola. Pero el Señor ya lo sabía y Él te trajo aquí con un gran propósito. Éxodo capítulo 19 versículo 4, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice así: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas del águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Versículo 6: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Amados hermanos, el Señor declara en este pasaje
ustedes saben cómo los he traído, como con alas de águila. Y eso nos recuerda perfectamente bien el Salmo 91, cuando dice, lo leían al principio de este culto, dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y debajo de sus alas estarás seguro. Yo lo compartía en la célula, no recuerdo en cuál célula número 3, Quique, por allá me vas a recordar si lo comenté o no. Y dice la palabra de Dios que, amado hermano, en el libro de Mateo capítulo 23 verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Amados hermanos, el Señor siempre nos ha intentado cuidar, acercar hacia Él, pero nosotros en nuestra mente rebelde nos hemos alejado de Él y hemos dicho: yo voy a seguir mi propio camino. De hecho, la Biblia dice: cada quien se apartó por su camino. Las personas insisten en alejarse de Dios cuando Él trata de juntarlos, como la gallina junta sus polluelos. Salmo 19:4 que leíamos dice que Él nos trajo como con alas de águila, o sobre alas de águila. Yo no sabía este dato, pero el águila, cuando está en un peñasco allá en la montaña, allá hace su nido. El águila no hace su nido en un árbol o en una cueva como lo hacen los murciélagos o otros animales que lo hacen en los árboles o en lugares planos. No, el águila hace su nido en la montaña, en la punta de la montaña hace su nido y le enseña a volar a sus aguiluchos. Y la palabra de Dios nos enseña varias veces cómo un águila cuida de sus polluelos. Llega el momento en el cual los impulsa a volar. Ellos extienden por primera vez sus alas y empiezan a aletear. En ese momento los empujan hacia el precipicio, pero no para matarlos, sino para que ellos emprendan el vuelo. Y empiezan a volar y probablemente sus alitas no les dan para mucho, pero el águila va debajo de ellos, va poniendo sus alas para que cuando ellos se cansen, ellos puedan apoyarse en sus alas. Así es nuestro Dios, así nos trajo Dios, como sobre alas de águila, porque Él nos ama. Digan conmigo: Él me ama. Mi Dios me ama. Amados hermanos, Él sigue amándonos y nos ama, amados hermanos, con amor eterno. El libro de Oseas capítulo 11 verso 1 y 3 dice: desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto lo llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Cuanto más le amaba, más se ponía lejos de mí, más se iba lejos de mí. Esa es la condición humana, amigos. Esa es la condición humana. El Señor nos ama tanto, y cuanto más nos ama, nosotros decidimos decir: no, yo no quiero de Dios. La condición humana es siempre alejarse de Dios, pero el Señor siempre con amor eterno nos trata de juntar, como la gallina junta a sus polluelos. En el año, más o menos en el año 1984, los que son más o menos de mi edad, ¿no?,
Se acordarán que hubo una explosión en un lugar en el Estado de México que se llama San Juanico, o así le llamaban, San Juanico. Era San Juan Ecatepec, si no mal recuerdo. Y a aquel lugar, en una mañana, cuando todos estaban durmiendo, en una madrugada, explotó un depósito de óleo, de gasolina, de petróleo, no sé qué había ahí, o gas natural. Y en ese momento los depósitos, hubo una falla humana. Imagínense los depósitos que están aquí en Pemex, que está aquí enfrente del Parque Alameda o Parque Solidaridad, o como le llamen ahora, no sé cómo le llaman. Imagínense que, espero que Dios nunca llegue a pasar eso, primeramente Dios nos guarde, pero son depósitos muy grandes, depósitos de combustible, y así ocurrió aquella ocasión. Explotó en una madrugada, explotó todo eso y miles de personas murieron debido a que ni siquiera tuvieron oportunidad de correr, nada. Pero algo ocurrió con una gallina. Encontraron a un pedazo de carbón allí quemado, allí un ser carbonizado, y no servía para nada. Pasó un bombero y con el pie lo mueve. ¿Qué fue lo que descubrieron? Que debajo de esa gallina había pollos vivos. Amados hermanos, esa gallina prefirió morir antes que dejar morir a sus polluelos. El Señor Jesús prefirió dar su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. ¿Cuánto dicen amén? Así es nuestro Dios. Él nos da vida, una vida abundante, una vida maravillosa, amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña que eso ocurrió. Eso ocurrió allá en Egipto. El Señor los sacó con alas de águila. Faraón los tenía esclavizados. El enemigo te tiene esclavizado. Los hizo pasar el mar rojo. Dios, a través de su sangre preciosa, nos da vida abundante y nos alimenta. Dice la palabra de Dios en Juan 6:51: yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. También eres el agua viva. Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él también te promete una vida nueva. Segunda carta a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él hace nuevas todas las cosas. Mis amigos, en esta hora yo quiero decirles que Él tiene un plan perfecto para tu vida. Él tiene una bendición muy grande. Lo único que el Señor dice en Romanos capítulo 10 versículo 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que tienes que hacer es reconocer que Él es tu Dios, reconocer que lo necesitas, reconocer que eres esclavo del pecado, reconocer que eres esclavo del error, y decirle al Señor: te entrego mi corazón. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8: si el Hijo te liberta, serás verdaderamente
libre. En Él ya no hay esclavitud, en Él ya no hay cadenas, en Él ya no hay lazos que te unan y que te tengan preso del pecado, porque Él te hace libre, libre para servirle, libre para buscarle, libre para tener una familia feliz, libre para tener una familia bendecida, libre para tener una vida abundante. Eso es lo que te ofrece el Rey, una vida abundante. ¿Cuánto dicen amén? Por eso leíamos hace un momento: el ladrón vino para hurtarte, vino para matarte, pero el Señor ha venido para que tengas una vida abundante, una vida bendecida, una vida llena de bendiciones. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, claro que sí. Pónganse en pie. Quiero hacer una oración, la cual la mayoría de los que están aquí ya la hicieron algún día. Y le dijeron al Señor: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor, te entrego lo que soy, te entrego lo que tengo. Algunos ya le dijeron al Señor: te acepto como mi Salvador. Pero yo quiero que lo hagamos todos, como si nunca lo hubiéramos hecho, no porque lo que hicimos ese día no hubiera sido importante, pero quiero que en compañía de los que están aquí hoy lo hagamos. Si usted por primera vez llegó a este lugar y usted nunca le ha dado su vida a Cristo de verdad como su Señor y su Salvador, probablemente ya lo conocía, probablemente lo rechazó, probablemente se interesó por Él en algún punto del tiempo, pero lo conocía solamente a través de la religión. Hoy yo quiero invitarle a usted para que no lo busque a través de la religión, sino de forma personal, que usted le pueda conocer al Señor como su Señor, no como el Señor de la religión, sino como su Señor personal, su Salvador, su Rey. Que usted le pueda entregar hoy, en esta tarde, al Señor todo lo que es usted, y le pueda decir: Señor, he vivido mi vida conforme a mis deseos, conforme a mis necesidades, y hecho de mi vida lo que yo he querido con ella. Pero hoy yo decido entregarte mi vida, entregarte mi corazón. Créanme, amados amigos y hermanos, que este va a ser el día más importante en su vida, el día que usted le entregue su corazón a Él. Dice la palabra de Dios: en ese día vendremos mi Padre y yo, y haremos morada en ti. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar a su corazón, no a través de la religión. La mayoría de los que estamos aquí algún día conocimos a Jesús a través de una religión, pero no lo conocíamos personalmente. Y hoy es un día aceptable para poder hacer de nuestro Señor Jesucristo no solamente nuestro Señor como el Señor de la religión, sino como nuestro Salvador personal, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo le voy a invitar a que usted repita estas palabras conmigo, pero lo haga de todo su corazón. Si este mensaje en esta mañana ha sido para usted, diga estas palabras con todo su corazón y recíbalo en su corazón, y dígale al Señor que lo necesita. Dígale al Señor cuán importante Él es para usted. Use sus propias palabras. Yo le voy a ayudar con estas palabras. Repitan todos conmigo y decimos: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Reconozco que
que soy pecador. Reconozco que te necesito. Sé que moriste en la cruz por mí. Perdóname, lávame con tu sangre, transfórmame. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, y te hago mi Señor de mi vida personal. Perdona mis errores, perdona mis fallas, lávame con tu sangre. Quiero seguirte de todo mi corazón. De hoy en adelante rindo mi vida a tus pies. Padre, todo lo hago en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.